cualquier duda. Hay ciertas cosas de la práctica clínica que sí es meritorio que sepan. Uno de ellos es, básicamente, si bien es cierto, no es la mejor escala quizás, pero sí es la más aplicada para categorizar al trauma craneoencefálico, es la escala de Glasgow, ¿sí? La escala de Glasgow debemos conocerla bien, ¿sí? Si es que hay algo que nos puede preguntar para orientar mi tratamiento, va a ser esto, ¿sí? Porque como al tener 3 parámetros es fácilmente preguntable, ¿no? Básicamente en el sentido de que les pueden poner un caso, ¿no?, con una paciente de 20 años que pesa 70 kilos, que cae de una altura de 2 metros, hay pérdida de conocimiento, lo recupera a los 5 minutos, la paciente viene desorientada, al consultarle por su nombre, responde de manera inapropiada, ¿sí? No obedece órdenes, solamente retira el dolor y tiene apertura ocular al llamado, ¿no? ¿Cuál sería el manejo inmediato en la paciente? Les pueden poner eso y eso de qué va a depender, de que calcules el Glasgow y veas si es que estás ante un TEC leve, moderado o severo, ¿sí? Entonces, el Glasgow es algo que debemos conocer bien. Es fácil en teoría, difícil en la práctica, ¿sí? Practiquen Glasgow cada que tengan oportunidad, ¿sí? Practíquenlo bien. La tasa de conocimientos internos de medicina en la práctica es de 30%, no supera ni en Estados Unidos ese valor, ¿sí? Y la tasa de no conocimiento en el sentido de que sepan qué es la escala de Glasgow, sino en el sentido de que la sepan aplicar. O sea, que ustedes hagan una escala de Glasgow y acierten 3 de 10 en promedio, ¿sí? Pero en asistentes tampoco no es que sea mucho, es entre 60 y 70%, ¿no? 7 de 10. Ya personal entrenado, entonces la práctica es muy importante. Hay ciertas cuestiones en la escala de Glasgow que hay que tener mucho cuidado al respecto. Por ejemplo, una de ellas es en el paciente intubado, ¿sí? En el paciente intubado se recomienda, obviamente no voy a poder evaluar la respuesta verbal en un paciente intubado, no hay forma de hacerlo, ¿sí? Uno, porque la mayoría de estos pacientes están sedados, ¿sí? O en el caso de pacientes con TEC severo, pues obviamente ese paciente está muy comprometido. Hay escalas de Glasgow adaptadas para niños, también hay que revisarlas, porque una escala de Glasgow para un niño de 1 o 2 años no se puede aplicar una escala de Glasgow normal, en el cual tú tienes que preguntar, por ejemplo, por una respuesta verbal, ¿ya? Tenemos otra escala que es la escala, digamos, ideal de aplicar, pero que tiene parámetros que hacen que sea un poco compleja, que es la escala FOUR, F-O-U-R, que es la ideal para el estudio de pacientes con TEC, pero sin embargo al evaluar parámetros ventilatorios hace que sea un poco más complicado. Por eso, a pesar de que no sea la ideal, pues nos seguimos remitiendo a la escala de Glasgow, ¿sí? Luego tenemos escalas tomográficas que nos van a evaluar la severidad del traumatismo, ¿sí? Y bueno, no lo han mencionado en la exposición, a pesar de que es el mejor, hay que, digamos, no amerita conocerlo porque en realidad este es un tema ya más para neuroquirúrgicos que para médicos generales. Es la escala de Helsinki, ¿sí? La escala tomográfica de Helsinki se ha visto en un estudio que es mucho más superior que Marshall, pero mucho menos conocido, ¿no? Entonces, por ahí si a alguien le interesa aprender un poquito más de manejo del trauma, le gusta un poco eso, es una escala que hay que tener ahí siempre a la mano. Pero bueno, para la parte que les compete a ustedes, que va a ser el cuidado inicial de un paciente en emergencia, lo básico es conocer una escala de Glasgow, ¿sí? Y entonces la escala de Glasgow pues maneja 3 parámetros que son sumamente sencillos, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿sí? Entonces, pues preguntaremos aleatoriamente.
excepto los que han expuesto. Bueno, pero vaya, no es examen, así que oculten, dejen de estar googleando escala de Glasgow, ¿no? Para que luego respondan, sino lo que sepan, simplemente. Está bien no saber, es mejor. ¿Cuánto es 2 de respuesta motora? ¿Qué es 2 de respuesta motora? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es 0 de apertura ocular? ¿Qué es 0 de apertura ocular? ¿Qué tiene que ver? No, apertura ocular, solo el parámetro de apertura ocular, 0. No se acuerda. ¿Cuánto es 3 de respuesta verbal? ¿Qué es? Balbuceo, o sea, por ejemplo, como un bebé hace un ruidito. Ya, para empezar, la pregunta, ya, para empezar, ahorita vamos a explicarla ya, pero para empezar, 0 no existe. Ya, 0 no existe en Glasgow. Entonces, Glasgow arrancamos cada uno de los parámetros en 1, es lo mínimo. ¿Ya? Entonces pueden aprenderlo de cualquier manera en realidad, pero por ejemplo, lo mínimo es 1, o sea, lo mínimo es que no haya nada. O sea, en apertura ocular, ¿qué será 1? Que no hay ninguna palabra, nada, 0. En respuesta motora, ¿qué será 1? Que no hay ningún movimiento en absoluto, bajo ningún concepto. Y en apertura ocular, 1 será que no hay ningún tipo de apertura ocular con cualquier estímulo que se les pueda ocurrir, ese paciente no abre los ojos. ¿Sí? Entonces lo mínimo será un 3. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la apertura ocular. La apertura ocular, ¿cómo lo vemos? Un paciente como ustedes, que está con los ojos abiertos. Eso es Glasgow 4. Glasgow 3, ¿qué es? En apertura ocular. Cuando tú le hablas y el paciente abre los ojos. Eso es 3. 2, al dolor. Y ya les dije 1, no. ¿Qué pasa? Que les pasa mucho en el interno. Imagínense, normalmente un interno, digamos que a más tardar llega a 5 de la mañana. ¿Ya? A esa hora la mayoría de pacientes que están haciendo, durmiendo. En apertura ocular, ¿cuánto en Glasgow tendrá? 3 o 4. 3. Exacto, si están durmiendo sería 4, porque ese paciente simplemente está durmiendo, no es que tenga un compromiso de conciencia. Pero doctor, entonces ¿cómo podría diferenciar si un paciente simplemente está durmiendo? Porque puede ser que sea un tequeado y que está dormido. Tú le dices, señor, ¿cómo está? Abre los ojos y te dice, sí, estoy bien. ¿Cómo diferenciar? Y la diferencia es muy sencilla. Y la diferencia lo dice en la escala. El paciente que no puede mantener el estado de alerta. Imaginémonos que algunos, digamos que su compañera se duerme ahorita, ¿sí? Porque le aburre lo que hablo, se queda dormida, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Yo voy y le digo, oye, despierta, ¿no? Todos se matan de risa, se avergüenza y ya no se va a volver a dormir, ¿no? Pero ¿ella sería Glasgow 3? No, sería Glasgow 4. Pero sería muy diferente que, por ejemplo, digamos, se queda dormida, ¿no? Y yo le digo, oye, despiértate. Pronto me volteo, digo, ya, ahora en el té, y otra vez dormida. Y le digo, oye, despierta. Abre los ojos. Me vuelvo a voltear, pasa un rato, otra vez dormida. Eso ya es Glasgow 3. ¿Por qué? Porque no puede mantener su estado de vigilia. Rápidamente vuelve a dormirse. Eso sí es Glasgow 3. ¿Ya? O sea, solamente despierta cuando lo llamas. Y ahí nuevamente cae en estado de compromiso. ¿Sí? Eso es Glasgow 3 de apertura ocular. El 2 obviamente dolor, ¿no? Pero tiene que ser, para que se eviten golpes, ¿sí? En el internado, tiene que decir fuerte
Porque si es abuelito, a veces los abuelitos son sordos y se olvidan su audífono, ¿no? Entonces le dice, señor, despierte. No despiertes. Y de pronto se te ocurre apretarle algo y ¡pum! Te manda tu cachetadón, ¿no? Entonces siempre traten de hacer, y esa es otra cosa muy importante, nunca toquen al paciente. Cuando uno va a hacer una escala de Glasgow, tú arrancas la escala de Glasgow antes de llegar siquiera a él. O sea, tú llegas a emergencia y ves cómo está. Y ya de ahí simplemente, por ejemplo, si el paciente está sangrando por la cabeza y se está limpiando su sangrecita, ¿cuánto de motor tendrá? 6 de motor. Ya sabes que está 6. Ya ves que está con los ojos abiertos. Ya de plano ya tienes 4 y 6. Solamente vas a ver la respuesta verbal. A ver qué tan orientado está. Entonces, primero es que tú mires. Luego, recién viene la apertura. O sea, recién viene que tú evalúes la respuesta verbal. O sea, cómo responde al llamado, ¿no? Que tú le digas, señor, ¿cómo está? Pero ojo, hay un error que cometen muchos cuando hacen el Glasgow, ¿no? Por ejemplo, si está dormido y lo quieres despertar, nunca lo toques. No le hagas, señor, despierte, porque ya estás haciendo un estímulo motor. Tiene que ser simplemente audible. Gritar fuerte, señor, ¿cómo está? Despierte y que abra los ojos. No tocar para nada. Ya tengan mucha precaución en eso. Muy bien, ahora la pregunta sería, en el Glasgow 2, ¿cómo sería la respuesta al dolor? ¿Qué? ¿Le pego un tiro? ¿Lo pateo? Maniobra del dolor para mí puede dar un rodillazo en la ingle. No, pero tiene que ser algo estándar, algo maniobra, perfecto. Pero ¿qué maniobra? Hay, de acuerdo a las guías, 2 maniobras centrales y una maniobra periférica que tenemos que utilizar. La más conocida en el Perú y que está proscrita en otros países, ¿sí? Que de hecho te pueden denunciar si lo aplicas, es la famosa sintonización, ¿sí? Que agarren los pezones del paciente y los empieces con toda fuerza a doblar, ¿ya? Por ejemplo, esa es una mala praxis, pero que la aplicamos habitualmente en Latinoamérica, pero ya en países civilizados, eso es una mala praxis, no podemos hacer eso, ¿sí? Pero habitualmente lo hacemos. La otra, que frecuentemente hacen, la compresión external, también ya está proscrita. ¿Por qué? Porque muchos pacientes politraumatizados pueden venir con fractura costal. Entonces el médico va y aprieta el esternón y ¡bro! Escuchas un crujido, ¿no? Esa fractura que estaba estable la volviste inestable simplemente con la maniobra dolorosa. Prohibido hacer esa maniobra, tampoco de manera habitual. Entonces, ¿qué nos queda? Número 1, de la maniobra periférica, la compresión ungueal de las uñas. La presión de las uñas, ¿sí? Ahora, al contrario de lo que muchos pueden pensar, o que muchos de los que los han enseñado, que es apretar la uña con tu dedo, es como un objeto rígido, que puede ser, por ejemplo, un lapicero. Entonces, tú tomas un lapicero, ¿sí? No, algo que no se puede. Ya, este. Entonces, a ver, préstame tu manito. Obviamente no le voy a hacer porque... No, entonces, ¿logran ver cómo está su mano? Entonces, ustedes ponen el lapicero, por ejemplo, aquí, y ejercen presión con el lapicero. Entonces, al hacer este movimiento, la uña va a ser como que si presiono con mucha fuerza, te puedo arrancar la uña de raíz. Imagínate el dolor, ¿ya? Duele, ¿ya? Lo tienes que hacer con fuerza, ¿ya? Con fuerza, y eso es una maniobra periférica de percepción del dolor. ¿Sí puedes dar fe de que duele? Duele, ¿ya? Entonces, si un paciente está severamente comprometido, va a despertar. Esa es una maniobra periférica de evaluación al dolor. Y tenemos 2 maniobras centrales. La primera es la compresión del músculo trapecio, ¿sí? La compresión del músculo trapecio, ¿ya? El músculo que está aquí. Entre los 2 dedos lo presionas con toda la fuerza de tu mano, ¿sí? Con toda la fuerza de tu mano
¿Ya? Algunos, no sé por qué razón, pueden ya saber de que eso duele, algo que hayan terminado tequeados. ¿Ya? Pero eso duele. Y la otra, que muy pocos saben, es la compresión del arco orbitario. ¿Ya? Es una zona muy dolorosa. No muy dolorosa, pero la presión constante provoca dolor. Entonces, cada uno de ustedes, la presión se hace con el primer dedo y se mantiene la presión con 10 segundos. Primer dedo, ¿ya? Se mantiene la presión por 10 segundos. ¿Dónde se ubica la presión? Obviamente el paciente está echado, no tú estás viendo presión. Pones tu dedo por debajo de la ceja, digamos, está tu nariz, ¿sí? Acá está tu ceja. En este lado de acá, como que presionando detrás del ojo, aquí, y presionan fuerte, hacia arriba. Así, algo así como yo estoy haciendo, más o menos aquí. Presionen con fuerza por 10 segundos y es una zona que te hace como que inclusive sientes que el ojo se te va a remover un poco, ¿ya? Esa es la tercera, esa es una maniobra central. ¿Sí te hiciste? No se haga mucho, ¿ya? Provoca mucho dolor. Entonces, eso para un paciente que está severamente comprometido te va a desencadenar, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, la respuesta motor. Número 6 son ustedes. ¿Ya? Levantan la mano, mueven la mano, todo. 5, ¿cuál es? A ese paciente que tú le aprietas acá y con su mano te trata de quitar el dolor. La está apretando acá y plum, te voy. ¿Sí? Eso es Glasgow 5. Glasgow 4, ¿qué va a hacer? Va a tratar de mover la cabeza. Simplemente va a mover la cabeza, como tratar de que saque. Eso se llama retira el dolor. Eso es Glasgow 4. Tú le presionas y de pronto hace este movimiento. Se hace bolita. Eso es Glasgow 3. De corticación. Le aprietas y el paciente, en lugar de hacerse bolita, se estira. Así como cuando te despiertas en la mañana para tratar de estirarte, ese mismo movimiento. El paciente gira las manos hacia atrás en esta posición, trata de ponerse así y los pies también como que los quiere extender, ¿sí? Eso es Glasgow 2, movimientos de descerebración. Y el 1, nada. Le martillas un dedo y no se mueve ese paciente. Glasgow 1. Ahora, otra recomendación. Cuando ustedes evalúen Glasgow motor, la extremidad a evaluar, de preferencia, es miembro superior, el brazo dominante. A la mayoría de nosotros, brazo derecho. Entonces, señor, levante el brazo derecho. Y ahí se debe evaluar. El paciente levante el brazo derecho, ¿no? No se evalúa, no está recomendado que cuando evaluemos Glasgow, ustedes le digan, señor, levante la pierna. ¿Sí? Levante la pierna. No. Se recomienda extremidades superiores. Y finalmente tenemos la respuesta verbal. Y van a encontrar muchas definiciones. Cuando el paciente está confuso es 5, cuando está desorientado es 4. Se enredan, se marean. Para que lo apliquen en su práctica clínica habitual es lo siguiente. Por ejemplo, yo le pregunto acá a su compañero y le digo, ¿dónde estamos? Muy bien, Glasgow 6, 5, verbal, 5 verbal. ¿Ya? Yo le pregunto a su compañera, ¿dónde estamos? Y me dice, por ejemplo, estamos en una iglesia. Digo, ¿dónde estamos? Y me dice, en una iglesia. ¿Cuánto tiene de Glasgow? 4. ¿Por qué? Porque me he entendido la pregunta que le estoy haciendo con respecto a la ubicación, pero hace una respuesta desorientada. O le pregunto, por ejemplo, su edad, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Y me dice 85. No tiene 85, pero sí me he entendido que le he preguntado por edad. A su compañero le pregunto, ¿dónde estamos? Y me dice, dile a la Juanita que me ponga mis zapatos. ¿Ya? Le digo, señor, ¿cómo se llama? No me mande, no, me responde cualquier disparate. O le digo, ¿cómo se llama? Y me dice papas. ¿Ya? Él tiene Glasgow 3. Está emitiendo palabras, que son palabras que yo puedo entender, pero no tienen ningún sentido. Emite palabras, pero sin ningún sentido. Eso es Glasgow 3 en verbal. Emite palabras sin ningún sentido, pero son palabras
que yo entiendo, dice casa, papel, piedra. ¿Sí? A su compañero le pregunto, ¿dónde estamos? Y habla como Chihuahua. ¿No? Eso es Glasgow 2. Emite sonidos incomprensibles. ¿Ya? Y tengan mucho cuidado aquí, sobre todo cuando, si van o sea, acá en el Perú. ¿Por qué? Porque yo he tenido, y se los juro, no es broma, ¿sí? Que he tenido un paciente que estábamos pasando visita y me dice, la señora está con Glasgow 12. Y yo le digo, pucha, ¿sí? ¿Por qué? Y me dicen, tiene 6 en motora, 4 en ocular y 2 en verbal. Es mudo. Y yo dije, pucha, esto es algo raro, 2 en verbal. Y me dicen, sí, doctor, porque le pregunto y me responde sonidos incomprensibles. Y digo, bueno, a ver. Yo lo primero que dije, bueno, no es 6 motor. Entonces dije, señora, levante la mano, ¿no? Y me miraba así, y le decía, la mano. Y pues, levantaba la mano. Estaba con sus ojos abiertos. Y le digo, ¿cómo estás? Y me habla, adivinen, en quechua. Habla el interno, quizás jamás en su vida había escuchado quechua y a él le parecía sonidos incomprensibles. Y le puso como... Pero en realidad hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y si tú tienes un paciente, ahorita vamos a eso, si tú tienes un paciente que está con 6 en motora y 4 en ocular, pues es muy improbable que tenga 2 en verbal, ¿no? Es decir, oye, algo no está disléxica, de repente ha tenido un ACV, ¿ya? Y no puede emitir palabras, algo no está bien en esta parte. O la paciente es muda, ¿sí? Ahora, doctor, ¿cómo hago si una paciente es muda? ¿Cómo categorizo la escala de Glasgow? Sobre 10 puntos, ya no sobre 15. Le quito lo verbal. Entonces su puntaje máximo para esa paciente será 10 y lo mínimo será 2. ¿Sí? Si es sorda también. En caso si es sorda, también se le quita la parte verbal y tratas de hacer con señas, de que levante la mano o de preferencia. Es recomendado, así como es recomendado en nuestro país, que conozcamos quechua, también es que conozcamos un poco del lenguaje de señas, ¿no? Lo mínimo, como para poder atender a nuestros pacientes. Por ejemplo, yo sé, digamos, 20 cosas en quechua, ¿no? Lo suficiente como para preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde te duele? ¿Y qué más? Y por ahí unas groserías que me enseñaron en mi centro. Por si acaso. ¿Ya? Pero bueno, por lo menos algo me ubico, ¿no? En lenguaje de señas también es importante que conozcamos algo, sobre todo lo principal que nos compete a nosotros como médicos, ¿sí? Ahora, lo de quechua debería ser obligatorio, más que inglés médico a nosotros, que bueno, sí es básico porque vamos a encontrar la mayoría de artículos, pero también deberíamos aprender algo de eso, ¿sí? Y ahí ya tengo los 3 componentes. El motor, entonces recuerden, el 1, motor, no hay movimientos. 2, descerebración, o sea, extensión. 3, decorticación, flexión. 4, retira el dolor. 5, localiza el dolor. 6, movimientos voluntarios, espontáneos, obedecedor. Apertura ocular. 4, apertura ocular. ¿Ah? Sí, sigo igual. Claro, no hay problema. Sí, El cielo igual abre los ojos. Abre igual los ojos. ¿Ya? Apertura ocular 4, normal. 3 al llamado, 2 al dolor, 1 no apertura. Y finalmente respuesta verbal 5, respuesta verbal normal. 4, el paciente está desorientado. 3, está confuso. 2, sonidos incomprensibles. Y 1, no habla. Y ya tengo mi escala de Glasgow. ¿Y cómo la voy a categorizar? Si mi paciente tiene entre 13 y 15, ese TEC es leve. Si mi paciente está entre 9 a 12, ese TEC es moderado. Y si es menos de 8, ese TEC es severo. Adicionalmente, la guía de la Academia Americana de la Sociedad Americana de Cirujanos, en su guía de TEC, recomienda que aparte de evaluar Glasgow, también evaluemos la amnesia post-TEC. O sea, si tu paciente no recuerda qué le pasó o perdió el conocimiento,
ten cuidado porque este paciente puede terminar siendo algo severo. Si tu paciente tiene amnesia secundaria al traumatismo, o sea, tú le preguntas, señor, cuéntame qué pasó. No me acuerdo nada, ¿no? Que hace poco tuvimos un paciente que lo tuvimos que hospitalizar, era un sereno de no me acuerdo qué municipio, que había una protesta, lo empujaron y se cayó se fue de cabeza contra un muro, ¿no? Yo llegó a emergencia y le pregunté qué pasa, no me acuerdo nada, solo me acuerdo que me desperté y me están trayendo en una ambulancia, pero estaba con Glasgow 15 de 15. 15 de 15, movimientos, apertura ocular, pero por ese antecedente le pedí una tomo y en la tomo había demasiado. O sea, tranquilamente ese paciente en el gollito 15-15 que se vaya a su casa, ¿no? Y de repente una noche vomitaba y muerto, no despertaba. Entonces tengan mucho cuidado de preguntar, ¿te acuerdas qué te pasó? De preguntar, ¿te desmayaste? Y siempre con el acompañante, si es que estuvo por ejemplo en un accidente de tráfico, a veces siempre al acompañante, preguntarle, ¿tú has visto que se ha desmayado? ¿Y cuánto tiempo se ha desmayado aproximadamente? Es muy importante eso, ¿ya? ¿Y qué más recomiendan vigilar, aparte del Glasgow? Las pupilas. Vigilar, visualizar pupilas. Y en pupilas es importante que ustedes, chicos, anoten las pupilas en su examen físico. O sea, te reviso las pupilas primero sin luz y anotar 3 milímetros, derecha 3 milímetros. Te aplico luz. En miosis, ¿cuánto está? 1 milímetro. 1 milímetro. La velocidad, ¿qué tan rápido se contrae y luego se vuelve a dilatar esa velocidad conservada, ¿no? O movimientos lentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente ahorita tú evalúo y digamos que pongo tu pupila en 3 la derecha y 3 la izquierda y lo dejo así anotado. De pronto cambias de guardia, viene otro médico, evalúa y ve las pupilas y dice, bueno, están simétricas en 5 y antes 3, ¿por qué se está dilatando las pupilas? Eso no está bien. Entonces ya te da un criterio de decir algo no está yendo bien con este paciente, ¿sí? Está haciendo midriasis, ¿no? Sí. ¿Cómo mides? O sea, digamos, el linealizar no mide 3 y luego mide una centímetro y mide 5, pero eso no es muy subjetivo. No lo calcula bien. Claro. Y ambos están en 4. Hay una alternativa. Tenemos dos cosas que nos pueden ayudar mucho. Uno es el celular. Tenemos reglas en el celular. Entonces tú, por ejemplo, activas tu cámara, te acercas y te da la medición exacta. Y si no, simplemente igual con una regla, más o menos te acercas y mides cuánto es el diámetro de tu pupila, ¿sí? Porque hacerlo eso de, yo calculo que es 0,5, no, también te lleva errores. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces esos parámetros nosotros vamos a evaluar para decir la severidad. Entonces, ¿por qué es importante, chicos? Porque el tratamiento varía. Si ustedes tienen un TEC severo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Intubar al paciente. Ese paciente necesita manejo avanzado de la vía aérea. Está sumamente comprometido, ¿sí? Entonces, si les ponen un caso clínico y que del cálculo de su Glasgow le sale 7, ¿cuál es la medida urgente? ABC. Primero es proteger la vía aérea, o sea, intubación. El paciente tiene que estar intubado y luego le haremos lo demás. Luego veremos la tomografía, luego veremos de estabilizarlo hemodinámicamente, ya veremos, lo prioritario ahí es proteger la vía aérea, el ABC, ¿sí? Muy bien. Y de ahí vendrá, por ejemplo, ya inmediatamente de urgencia el manejo quirúrgico, ¿no? Por ahí de repente tiene un hematoma, está haciendo mucha presión intracraneana y yo tengo que hacer una craneectomía descompresiva para que desinflame el cerebro, porque tenemos que recordar que el cerebro es un órgano que es único por varias razones. Una de ellas es que es el único órgano que su continente es fuera y contenido lo de adentro, que su continente es rígido, ¿ya? Es el único órgano, no existe otro órgano en nuestra anatomía que tenga un continente rígido. El resto es un continente móvil, ¿no? Por ejemplo, si se me hincha el hígado, pues a lo mucho va a estar un poquito panzón y ya. Pero si se me hincha el cerebro,
¿qué va a pasar? Me voy a morir porque me voy a herniar, ¿sí? Entonces, aquí viene un término que es la teoría de Monro-Kelly, que es importante que la conozcan. La teoría de Monro-Kelly. ¿Qué dice esta teoría de Monro-Kelly? Dice que el encéfalo tiene una particularidad, que tiene tres componentes principales, ¿sí? El más grande, la masa encefálica, el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Y estos tres componentes cambian entre ellos para tratar de mantener las presiones equilibradas. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la masa encefálica por alguna razón, va a disminuir el líquido cefalorraquídeo y la sangre. Si, por ejemplo, yo tengo una hidrocefalia y aumenta mucho el líquido cefalorraquídeo, por teoría de Monro-Kelly, el cerebro se va a tratar de achicar o la sangre va a tratar de llegar menos cantidad. Entonces, es una respuesta fisiológica del organismo para compensar rápidamente esos cambios de volumen que puede haber entre los tres compartimentos. ¿Con qué finalidad? Como el continente no se puede hinchar, esto se puede mover a discreción. Y esto es algo fisiológico, como todo lo fisiológico, que me ayuda para protegerme, ¿no? Por ejemplo, gracias a ello, cuando yo tengo hipertensión y hay mucha sangre aquí, no me enclavo. ¿Por qué? Porque temporalmente el líquido cefalorraquídeo disminuye, la masa encefálica se acorta un poquito y compensa. Yo no siento nada, estoy tranquilo. Pero ¿qué ocurre cuando hay un TEC? Te golpeas tan fuertemente que este cerebro, ¿qué va a pasar? O uno, se va a hinchar por edema, o dos, va a haber un hematoma sangrado que va a ocupar espacio. Entonces, ¿qué va a hacer el cerebro? Mejor dicho, por teoría de Monro-Kelly, ¿qué vamos a tratar de hacer? Disminuir el líquido cefalorraquídeo y disminuir la sangre. Pero ¿qué pasa si esto se perpetúa en el tiempo? Si yo no actúo rápidamente, la disminución de sangre lleva a hipoxia, y la hipoxia en el cerebro lleva a muerte. Entonces yo tengo que actuar rápidamente para que de otra manera tratar de compensar este aumento de la presión. ¿Y cómo se llama eso? La presión intracerebral. ¿Y cuánto es la presión intracerebral normal en ustedes? Entre 10 a 15. Eso es lo habitual, es lo que deberían tener supuestamente, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si estoy acá hinchadísimo, ¿aumentará o disminuirá la presión? Si está hinchado, la presión intracerebral, ¿aumentará o disminuirá? Va a aumentar, ¿no es cierto? Va a haber más presión. Al estar más hinchado es como que si ustedes se ponen una faja, ¿no es cierto? Y si de pronto se llenan de gases, ¿habrá más presión en la barriguita o menos? Más, ¿no? Va a estar que no pueden ni respirar. Entonces es lo que ocurre. ¿Y por qué es importante manejar bien la presión intracerebral? Porque existe algo que se llama presión de perfusión. La presión de perfusión, que es no exclusiva del cerebro, sino de todos nuestros órganos de nuestra anatomía, la presión de perfusión me permite que mis órganos funcionen. Si no hay buena perfusión, ¿funcionaré? No, va a haber insuficiencia y falla, muerte, ¿sí? De cualquier órgano, ojo, no solamente, eso es del famoso síndrome compartimental. Hay tanta presión que no llega sangre y el tejido se muere. Puede ocurrir a todo nivel, intraabdominal. Por ejemplo, en un trauma intraabdominal hay un síndrome compartimental intraabdominal y eso me puede llevar a falla hepática y falla renal, por ejemplo. Lo mismo ocurre aquí. Si no hay una buena presión de perfusión, mi cerebro va a fracasar, va a entrar en insuficiencia. ¿Y existirá la insuficiencia cerebral como la insuficiencia cardíaca? No. ¿Por qué? Porque nadie vive para contar, ¿sí? Todo se muere con insuficiencia cerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral para este caso, ¿cómo se calcula? La PAN menos la PIC. La presión de perfusión va a ser la PAN menos la PIC. Y esta fórmula aplica para todo. A ver, doctor, ¿cómo sería entonces, por ejemplo, la presión de perfusión para el hígado? Me invento. Fácil. PAN menos PIA, presión intraabdominal. Doctor, ¿cómo será la presión de perfusión del pulmón?
Fácil. La PAN menos la presión intratorácica. Entonces en el cerebro, ¿cómo será? PAN menos PIC. Entonces, viendo esta fórmula, chicos, ¿qué pasará si yo aumento mucho la PIC en un traumatismo? ¿Qué va a pasar con esto? Obviamente, al aumentar esto, ¿qué va a pasar acá? Va a disminuir. Entonces, gran parte de las medidas terapéuticas de esta patología va orientadas ¿a qué? A esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dos cosas. Uno, disminuir la PIC. Y dos, aumentar la PAN. O aumento la PAN, aumento la PAN y bajo la PIC. ¿Sí? ¿Eso es para qué? ¿Para qué? Para tratar de mantener una buena presión de perfusión cerebral. ¿Sí? ¿Entre cuánto debería estar esa presión de perfusión cerebral habitualmente en un paciente sano? Entre 60 y 80. ¿Sí? Pero en un paciente tequiado tengo que tratar de mantener esos valores un poco más altos. O sea, no a 60, sino a 75, a 70, 75 aproximadamente, no a 60. Muy bien. Entonces, todas mis medidas terapéuticas, y que esto aplica ya no solamente para los leves, sino para en general para todos, pero cada una de ellas orientados para cada uno. ¿Cómo? Y se los voy a ir explicando, ¿ya? ¿Cómo bajaré la PIC primero? Si esto es rígido y el cerebro está que quiere reventar, ¿qué podría hacer para bajar su presión? Volverlo móvil, como mi barriga. ¿Y cómo lo puedo como mi barriga? Lo destapo de un lado, le hago una craneectomía descompresiva. Pero doctor, ¿le haré craneectomía descompresiva a todos? No. ¿En quiénes? En los severos. No voy a agarrar un paciente que me viene, que se ha caído, Glasgow 15 de 15 y le voy a cortar el cráneo, ¿no? No se pasa. ¿No? Entonces, una craneectomía descompresiva, esta es una medida terapéutica para el TEC, sí, pero indicado en casos severos. Y se recomienda hacerla dentro de las primeras 24 horas, pero como una medida urgente, porque vaya que tiene sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, empeora el pronóstico neurológico, por ejemplo, aumenta el riesgo de desarrollar infecciones, ¿sí? Entonces, en un moderado tengo mucha cautela de hacerlo. Por ejemplo, ¿en qué casos haré? Si es que hay un sangrado que yo tenga que drenar. Los sangrados que mencionó su compañera, ¿no? El hematoma epidural, el subdural agudo, la hemorragia subaracnoidea o el intraparenquimal. Dependiendo de la severidad del hematoma, voy a ver la posibilidad de drenar y secundario al drenaje hacer una craneectomía descompresiva. ¿Sí? En un leve, ni pensarlo. ¿Sí? O sea, si les ponen craneectomía descompresiva como alternativa terapéutica y ven que el Glasgow es 14, y si dicen marque la falsa, esa es la falsa. Craneectomía descompresiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra medida terapéutica más vamos a tener? Obviamente, aumentar la PAN. La PAN tiene que estar alta. ¿Qué tanto? Para los que les apasiona este tema, ¿sí? Para los que les guste quizá este tema, hay dos cosas de las cuales se tienen que remitir. La guía para el manejo de TEC de la ACS, de la Academia Americana del Colegio Americano de Cirujanos, y las guías de la BTF, de la Brain Trauma Foundation. Son, digamos que las más especializadas en el estudio de eso. Una guía de casi 500 hojas, ¿sí? La BTF, pero digamos que es la más completa. Pero el problema es que es muy antiguo, es del 2016. Entonces, digamos que lo que les voy a decir es un mix de las dos, ¿sí? La PAN la recomiendan que se maneje por encima de 85, ¿sí? Por encima de 85.
Pero la Academia de Cirujanos dice, ojo, sí, PAN de 85, pero no solamente PAN. Dentro de ese 85, asegúrate que tu PAS sea mayor a 100. Que tu presión arterial sistólica sea mayor a 100. Dentro de ese PAN mayor. Pero ¿qué dice, por ejemplo, la guía de los americanos? Que la PAN la manejes en 75. Son un poco más conservadores. Dicen, no te vayas tan mal. Por 75 nos va bien. ¿Ya? La mayor parte maneja este valor. ¿Por qué? Porque si tú tienes que manejar una presión de perfusión de 70, con 75 muchas veces te quedas corto considerando que el pique está alto. Entonces, en el manejo inicial preferimos utilizar valores de presión arterial media altos de 85. Doctor, entonces, ¿qué pasa si mi paciente está con 90-60? ¿Cuánto es eso de PAN? 60 por 2, 120, 120 más 90, 210, entre 370. Estamos cortos. ¿Qué hago? ¿Adenosina? Volumen. Adenosina. La adenosina es un antiarrítmico. ¿Ya? Noradrenalina. Amines. Volumen, no está tan recomendado dar bolos de volumen en este paciente, a no ser que tu paciente tenga una hemorragia, porque recuerda que habitualmente son politraumatizados. Puede ser que tu paciente concomitantemente esté en un trauma abdominal cerrado, esté sangrando. Ahí sí amerita meterle sangre, ¿sí? Volumen. Pero habitualmente, si no hay una pérdida evidente de líquido, es mejor colocarle noradrenalina, ¿sí? Vasopresores, ¿ya? Que puede ser la noradrenalina, la adrenalina, la dobutamina, etc. ¿Ya? Para tratar de mantener PAMs altas. ¿Qué más tenemos que hacer en el paciente? Ahora pasamos a la segunda parte, medidas orientadas a disminuir la presión intracerebral. ¿Sí? Ahorita están saliendo del aula y se van de frente contra el piso. ¿Qué va a pasar con el cerebro? Se va a edematizar. Por tanto, ¿qué tendré que hacer? Desedematizar. ¿Y cómo desematizo? Con soluciones hipertónicas. ¿Cuál es la más conocida, pero cada vez menos usada? Debería ser la menos usada, el manitol. ¿Por qué a mí en lo particular no me gusta usar manitol? Porque provoca hiponatremia. ¿Por qué? Porque los pacientes con manitol habitualmente orinan un montón y luego hacen... Pero digamos, ¿por qué es tan conocido? ¿O por qué lo usan tanto? Porque no hay nada más fuerte en este mundo que la costumbre. ¿Sí? Como dice la canción, la costumbre es más fuerte que el amor. ¿Y por qué usamos más manitol? Por costumbre. ¿Y por qué es tan difícil dejar el manitol? Porque ya nos hemos acostumbrado a eso. ¿Sí? Entonces el manitol se utiliza de la siguiente manera. Se da dosis por kilo, pero se da en dos modalidades. La primera dosis tiene que ser el doble de potente que la segunda dosis. Y es fácil de recordar, ¿ya? No lo voy a hacer así con esto, porque esto ya es un poquito más complejo. Para que se acuerden, la primera dosis, ¿ya? La primera dosis va de 0.5 gramos, a 2 gramos por kilo de peso. De 0.5 a 2 gramos por kilo de peso, la primera dosis. Y la segunda dosis, la mitad. O sea, de 0.25 a 1. Pero si tú le dices, por ejemplo, si yo peso 50 kilos, ¿cuánto será mi dosis inicial 100. máxima, digamos? 100 gramos. Yo le digo 100 gramos de manitol a la enfermera me va a decir, doctor, ¿qué está hablando? ¿No?
¿A qué se refiere con eso? Sí. ¿A qué se refiere con eso? Entonces, ¿yo qué le tengo que decir? Mililitros de manitol. ¿Y cuánto viene el manitol? 20%. Recuerden, manitol, 20%. ¿Y qué quiere decir que sea el 20%? Que 20 gramos de manitol hay en 100 mililitros de manitol. Y si yo necesito, ¿cuánto dije? 100. ¿Cuántos mililitros de manitol necesitaré? 500 mililitros en bol. ¿Sí? Pero, si doy la mínimo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo mínimo? 0,5. ¿Cuánto peso? 50. ¿Cuánto sería? 25. ¿Y cuánto es 25? 150 mililitros. 150. ¿Por qué? ¿Sí? Porque recuerden que 20 trae 100. ¿Ya? Y así calculo mis dosis. ¿Y cada cuánto lo doy? Cada 6 en casos moderados a leves y cada 4 horas en casos severos. Obviamente, si es un caso severo, voy a utilizar la mayor dosis posible, y si es un grado moderado o leve, utilizaré la menor dosis posible, ¿sí? Porque les estoy dando márgenes, ¿ok? Les estoy dando márgenes. Muy bien. ¿Qué es lo que deberíamos utilizar? Cloruro de sodio. Es lo que deberíamos utilizar. Cloruro de sodio hipertónico. O sea, mínimo el 3%. Pero ahí no darías, no hay más riesgo de desmineralización. Sí. Pero por eso justamente va a pasar lo que les voy a decir. ¿Cuál es el más recomendado de todos estos? Porque hay cloruro al 3, al 7.5, al 22.5, hay varias presentaciones. La más recomendada es al 3. ¿Por qué? No porque sea mejor, sino porque es la única que se puede administrar por vía periférica. Las demás tiene que ese paciente ya tener una vía central. Entonces, colocar una vía central demora y nosotros necesitamos hacer rápido. Entonces, por eso preferimos utilizar el cloruro al 3. ¿Cuál es la dosis? 1.5 mililitros por kilo de cloruro al 3%. Cada bolo lo doy así. Cada bolo de 1.5. Entonces, si yo pesé 50, ¿cuánto corresponderá a cada bolo? 75 mililitros de cloruro al 3. Pero, acá viene el pero, que es justo lo que dice su compañero. Pero, doctor, ¿qué pasa con el riesgo de desmielinización? Que para eso yo voy a bolear cada hora, si es que quiero, pero siempre y cuando no me excedo de 10.000 equivalentes, como máximo. Doctor, ¿y cómo hago eso? Pues mi fórmula de Adrogué. 513 sodio de la solución menos el sodio del paciente. Digamos, en este ejemplo, yo puse 130. Era una mujer de 20 años, 70 kilos, su ojo corporal total es 35 más 1. Dividí todo esto y me salió 10.6. ¿Qué quiere decir? Que 1000 me sube 10. ¿Y cuánto yo como máximo puedo subir? 10. ¿Y eso cuánto me sale? 940 mililitros. Entonces, ¿cuántos bolos le podré dar a esta paciente? Si pesa 70, ¿cuánto le corresponde cada bolo? 105. 105 mililitros cada bolo. Entonces, como máximo, ¿cuántos bolos le podré dar? Como máximo entre 8 a 9 bolos, máximo 8 bolos, ¿sí? ¿Cada cuánto tiempo? Le puedo dar hasta cada hora. Cada hora un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo, un bolo. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que el sodio esté entre 145 y 155. Hasta ahí. Si mi paciente ya empieza a hacer sodios de más de 155, ahí yo tengo que decir, caballeros, chao esto, vámonos con manitol. Porque ya me está subiendo mucho el sodio. Hasta acá. ¿Sí? Cuando yo empiece el tratamiento con estas soluciones. Yo como monitoreo que mi paciente esté respondiendo, que el sodio suba. ¿Sí? ¿Cómo más manejo el edema? Con corticoides.
El edema lo manejo con corticoides. ¿Sí? El edema lo manejo con corticoides. Sin embargo, como ven aquí, los corticoides se usan o no, no en TEC, sí en TBM. ¿Ya? Yo es lo importante de la medicina basada en evidencias. Si alguien quiere poner la medicina basada en evidencias de por qué es tan importante, este es el mejor ejemplo. ¿Qué ocurrió? Hasta casi inicios de los años 90, era por protocolo en todos los hospitales que todo paciente tequiado tenía que recibir 6 miligramos de dexametasona en bol. Y luego se le daba cada día por no sé cuántos días. ¿Hasta qué pasó? Unos neurocirujanos en Estados Unidos dijeron, oye, ¿y por qué solo prednisona? ¿Por qué no utilizamos otro corticoide? Vamos a hacer un estudio. Diseñaron un estudio, le pusieron el estudio CRASH, pero ya vamos a comparar 6 miligramos de prednisona, vamos a comparar 8 miligramos de prednisona, vamos a poner metilprednisolona, obviamente tiene que ir el placebo versus placebo, para ver cuál era el mejor. Super estudio, a las 3 semanas lo tuvieron que suspender, lo tuvieron que cortar. ¿Por qué? La mortalidad era mucho mayor en todos los grupos de corticoide que en el grupo placebo. O sea, los que no les dieron nada, en vez de morirse más, sobrevivían más. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Suspender el estudio y decir, y mandar una alerta urgente, prohibido usar corticoides a pacientes tequiados. Y tuvieron que cambiar toditas las guías de un momento al otro. Ahora, ¿cuántos años de ese manejo tuvimos? Decenios de años, cerca de 40, 50 años, que era un protocolo que todos los pacientes usaban corticoides. ¿Pero quién hizo ese protocolo? La costumbre. Entonces, ahora ya no usamos corticoides, ¿ya? Sin embargo, la costumbre también decía, ojo, en TBM, en traumatismo vertebromedular, también uso corticoides. Se hizo un estudio y encontraron que sí, mejoraba el pronóstico neurológico. Entonces, se dijo que queden corticoides en TBM, pero no cualquier corticoide. El que mostró mejor respuesta fue metilprednisolona. ¿Sí? Entonces, actualmente en TBM, y solo en TBM, utilizamos corticoide, la metilprednisolona. ¿Cómo utilizamos la metilprednisolona? 30 miligramos por kilo en bolo. Esa paciente pesa 50 kilos, ¿ya? Le das 1500 en bolo y luego le dejas a 5.4 miligramos por kilo. A 5.4 miligramos por kilo. ¿De mantenimiento? De mantenimiento. Ajá. 5.4 miligramos por kilo. ¿Ya? O sea, eso es 5.4. Es Por kilo por hora. No. Ah. Por kilo por hora. En 23 horas. Lo dejas por un día completo, le das su bolazo de metilprednisolona, que es harto, ¿eh? 30 por kilo es harto. ¿Ya? Y luego le dejas, eso que pasa en una hora, y luego le dejas 5.4 por hora en infusión. 5.4 miligramos por kilo por hora en infusión. ¿Ya? Eso por un día y ya está. Solamente un día, nada más. Y eso es para el manejo de TBM exclusivo. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de hiponatremia? ¿Qué pasa si el sodio está bajo? ¿Qué va a pasar con el cerebro? ¿Por qué se va a hinchar? Por la osmolaridad baja, va a haber más osmolaridad en el cerebro y el cerebro se va a hinchar. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Que mi osmolaridad esté alta. ¿Por qué? Porque si está bien osmolar mi sangre, ¿qué va a pasar? Se va a chupar. Yo voy a pasar y me voy a ir sacando el agua de cada uno de ustedes. Y si me saco el agua del cerebro, ¿qué va a pasar? El edema va a bajar. Y si baja el edema, ¿qué va a pasar? Va a bajar el pic. Y yo quiero bajar el pic, quiero bajar el pic. Necesito bajar el pic. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto tiene que mantenerse los niveles de sodio? Y aquí sí hay una disyuntiva. La guía de la BTF te dice, oye, maneja sodios más de 145, pero no más de 155.
En cambio, la ACS, que es más actual, del 2024, dice, oye, no es necesario que exageres tanto, déjalo entre 135 y 145 y está bien. Pero sí, jamás permitas hiponatremia. Jamás permitas hiponatremia. Entonces, habitualmente, ¿qué manejamos en resumen? Tratar de mantenerlo en 145. Siempre tratamos de lograr eso cuando hay edema cerebral. ¿Sí? Tratar de tenerlo en 145. Luego, ¿qué más? Dijimos, me conviene estar hiperosmolar, hipoosmolar. Hiperosmolar, pero tampoco tanto. ¿Cuánto recomiendan las guías? No más de 320 de osmolaridad. O sea, sí, ponte hiperosmolar, pero no te pases de 320. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra medida terapéutica tengo que hacer? ¿De qué vive el cerebro? ¿De qué se alimenta? ¿Qué come el cerebro? Glucosa. ¿Y pero qué pasa si está mal? Si está El cerebro se te va a arrugar. ¿Pero por qué le da mal con el corticoide a edemas? ¿Por qué les fue mal con el corticoide a edemas? Porque se moría. Pero, o sea, ¿por qué fisiopatología? Fisiopatológicamente, la verdad que no sé. Es que averigua, es otro estudio. Averígualo. No, sí debe estar. Sí debe decirlo el estudio. La verdad que no lo he leído, esa parte de por qué la explicación fisiopatológica de por qué el corticoide provoca más muerte. Sería interesante conocerlo, sobre todo porque siempre que hagamos algo tenemos que hacerlo sabiendo por qué, ¿no? Bueno, ¿yo por qué no recomiendo corticoides? Porque sé que el estudio dice que aumenta la mortalidad. Ahora, ¿qué otra cosa más tengo que les dije? El cerebro vive de glucosa y oxígeno. Glucosa y oxígeno. Entonces tengo que mantener niveles óptimos de glucosa y en oxígeno. ¿Y en cuánto tiene que estar la glucosa? Entre 100 y 180. Entre 100 y 180. Entre 100 y 180. Claro, Si está diabético, lo dejo. Igual, ojo, si es un hipertenso y está, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta. Es un hipertenso que viene tequeado con 180-100, ¿le das tratamiento? No, lo dejas. Lo dejas. Tú dices, uy, gracias a Dios es hipertenso, va a mejorar su salud psicológica. ¿Cuándo? Y esa es una pregunta de examen de residencia, no tanto para ustedes, es ¿con cuánto de valor de presión arterial le das tratamiento hipertensivo a un tequeado? ¿Con cuánto de valor de presión arterial se da tratamiento? La respuesta es 180-110. ¿Sí? Con más de 180 sobre 110, recién le das tratamiento. O sea, si tu paciente llega con 160-90, es hipertenso, doctor. Ya, pues está bien, es lo que quiere. ¿No? Déjalo ahí. ¿Ya? Déjalo ser. Muy bien. La glucosa entre 100 y 180, pero tener mucho cuidado con el manejo intensivo de la glucosa. ¿A qué se refiere? De que si tú tienes un paciente, por ejemplo, que se le está subiendo mucho la glucosa, ten cuidado de no administrarle insulinas de acción larga. ¿Por qué? Porque podemos llevarlo a hipoglicemia. Y en el caso de edema cerebral, paciente tequeado, es más peligrosa la hipoglicemia que la hiperglicemia. Entonces, ¿qué te recomiendan? Que si tu paciente tiene una glucosa de más de 180, lo manejes con insulinas de acción corta, ¿sí? Como por ejemplo cristalina o lispro, para que le baje rápidamente la glucosa, pero por tiempos cortos, ¿sí? Muy bien, otra cosa importante es el oxígeno, ¿no? Entonces, tenemos que mantener buenos niveles de oxigenación. Y acá también hay un poco de controversia entre guías. La guía de la ACS, los americanos dicen, oye, el oxígeno, el PO2, o sea, el que saco con el AGA, tiene que estar entre 80 y 100. O sea, eso quiere decir saturación más de 95. ¿Por qué? Porque este 80 equivale a una saturación de 95. ¿Sí? Pero con razones fisiológicas, la BTF te dice, oye, no, porque la hiperoxemia también provoca daño.
La hiperoxemia provoca secreción de radicales libres que provocan vasoconstricción, ¿sí? La hiperoxemia provoca edema citotóxico, que tampoco no me conviene. Entonces ellos dicen, no, mantén saturaciones, pero entre 94 y como máximo 98. Más de eso no, porque tu paciente va a empeorar el edema cerebral. Saturaciones de oxígeno, ¿sí? Saturaciones entre 94 y 98. Pero ¿Cuánto equivale 98, por ejemplo, en PO2? Aproximadamente 90. 90 de PO2 equivale a 90 de PO2. Entonces sería un PO2 entre 80 y 90. Muy bien. Luego, ¿qué más? Tenemos que evitar a toda costa que este cerebro se irrite. ¿Y qué irrita el cerebro? Número 1, la fiebre. La fiebre es uno de los principales irritantes del cerebro. Entonces, habitualmente, a ver, pregunta, ¿con cuánta temperatura se pone medicación parenteral? Se le administra antitérmicos, o sea, ¿con cuánto de temperatura tú dices, no, a este chiquito hay que ponerle su ganador? 37, 35. 38.5. Habitualmente, a partir de 38.5, ya tienes que tratar la fiebre con medicación. Por debajo de eso, ¿no? Si tú ahorita estás mal, ¿no? Con gripe, métete a bañar con agua fría. ¿Ya? Que te baje la temperatura, que te pongan pañitos de agua fría, de agua tibia, para que te regule la temperatura. ¿Ya? En cambio, en estos pacientes, ese target ya no es 38.5, es 37.9. A partir de 37.9, pacientes tequeados, trata la fiebre. Ya dale tratamiento, baja la temperatura. Si leen bibliografía antigua, van a leer como medida para manejo del edema cerebral la hipotermia. Ya no está indicada, ¿sí? Antes, ¿qué pasaban? Les pasaban cloruro congelado a los pacientes para bajar la temperatura. Decían que idealmente el paciente debería tener 35 para proteger al paciente del edema cerebral. Aún queda un poco de eso, sobre todo en pacientes post-RCP, como el manejo para una enfermedad que se llama el síndrome post-RCP, ¿sí? Que no lo vamos a tratar en ninguna clase, si se van a quedar con la duda de qué es eso y cómo se maneja, pero existe eso. Todavía queda un poco de indicación de la hipotermia terapéutica, ¿ya? Pero para esto ya no queda la hipotermia terapéutica. Luego, ¿qué otra cosa más irrita mucho el cerebro? Las convulsiones, ¿sí? Y en cuanto al manejo de convulsiones también hay muchísima controversia, ¿ya? Pero hay cosas que sí nos quedan claras. ¿Cuáles son las cosas que nos quedan claras? Que para TECs moderados y leves no está indicado la terapia anticonvulsiva profiláctica. Dar profilaxis con fenitoína para que no convulsione tu paciente o con levetiracetam no está indicado. En caso de TECs severos, dicen que sí, la evidencia no es muy contundente, pero ni como para dejarlo, ni como para utilizarlo. Y la pregunta es, ¿por qué no? Porque como médicos no podemos dar nada que no asegure mejoría en un paciente. ¿No? Por si acaso. No es que tú vas a decir, el error de los cirujanos, ¿no? Y que no se dan cuenta del impacto que tienen en nosotros, ¿no? La clásica, ¿no? Entra a su paciente con apéndice, ¿no? No, o sea, es que por si acaso, mejor hay que darle 5 días de sexo, por si acaso, cuando no tiene ninguna evidencia, ¿no? O te dicen, no, ya 3 días nomás de sexo, como que por si acaso, porque sabes que ha demorado un poquito la cirugía. ¿Qué están logrando con eso? Ese paciente luego llega a medicina por una ITU y hospitalizado porque es una ITU leve. ¿Por qué? Por decir, pero si no le va a hacer daño unos días de persona. Entonces siempre, cuando nosotros prescribimos, damos una terapéutica, siempre tiene que ser, a ver, esta terapéutica, ¿tiene evidencia de su uso? ¿Tiene daño posible? ¿Hay algo mejor
que no sea medicamento, el mejor medicamento es el que no se administra, ¿sí? Igual como que la mejor cirugía es la que no se hace, ¿ya? Entonces, en cuanto a terapia convulsiva, pero vaya que si les preguntan en un examen, terapia convulsiva profiláctica, en un TEC severo, sí tienen que marcar, está indicado. ¿Por cuánto? Por 7 días. ¿Qué anticonvulsivo? Fenitoína. ¿Ya? Y en el resto de casos, doctor, ¿qué hacemos? Le dejas terapia convulsiva en caso se presente. O sea, por ejemplo, una benzodiazepina condicional a convulsión. O un levetiracetam condicional a convulsión. En moderado y leve. Le dejas condicionar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la enfermera ya sabe que si el paciente convulsiona, le tiene que poner una ampolla de diazepam. De 10. O que le tiene que colocar una ampolla de levetiracetam de 500. O 2 ampollas para hacer 1 gramo. ¿Ya? En eso consiste el tratamiento preventivo de la anticoagulación. Otra cosa que ya no se utilizaba era lo que decía antes, que todo paciente con edema y TEC tiene que ser hemodiluido, porque supuestamente la hemoglobina alta no dejaba que circule bien la sangre en el cerebro y eso empeoraba el daño. Eso tampoco ya no tiene evidencia. ¿Ya? Ya no tiene evidencia. Lo que sí ha quedado de la hemoglobina es que es prohibido que un paciente tequeado con edema tenga hemoglobina menor de 7. Eso sí ha quedado, eso no debemos permitir. Si tu paciente tiene 7, menos de 7, transfúndele, métele sangre, ¿sí? Pero si no es menos de 7, tranquilo, no pasa nada, ¿sí? Muy bien. Otra medida más, el CO2 es tóxico también para el cerebro, ¿sí? Entonces, se recomienda que debemos mantener niveles de CO2 entre 35 y 45, ¿sí? En lo normal, para evitar daño. Ya esto no se los voy a decir porque es muy complicado. Sí que cuando un paciente ya esté intubado con un edema cerebral fuerte y el paciente ya esté intubado y manejado en MUSI, sí se recomienda que manejemos niveles de CO2 un poquito altos, los tiramos a 50 más o menos. Ya, pero eso es más fácil de controlar en un paciente intubado porque tú le regulas el flujo respiratorio fácilmente. En cambio, en un paciente que no esté intubado, ¿tú te quedas con qué? Con que esté normal los niveles de CO2 y es lo que debemos llevar, ¿sí? Muy bien. Bueno, ya se nos ha ido la hora. Hay unas cosas muy puntuales que les tengo que decir del manejo de TBM, de traumatismo vertebromedular, aparte del manejo que se los voy a mencionar, ¿sí? Quizás esto nada más antes de terminar porque es sumamente importante. En TBM tratamos de que sí o sí las PAM estén bien altas, ¿sí? Sí o sí en TBM la PAM es mínima 85. Ahí sí, no hay discusión. En TBM PAM mínimo 85. ¿Ya? O sea, ya no hay como en el otro, ¿no? Que una guía dice tantos, 75, la otra que pasa más de 100, no. Ahí sí, PAM mayor a 85 en TBM, ¿ya? Y ya en la siguiente clase, antes de empezar con la expo, les voy a decir las otras cosas puntuales. No creo que nos demore más de 10 minutos. Y ya luego continuamos con nuestra práctica habitual. No nos vamos a atrasar, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien. Nos vemos el próximo lunes. O sea, si mi paciente tequeado es hipertenso y diabético, no lo puedo hacer. Le suspende su medicación antihipertensiva y le suspende su medicación antidiabética. A no ser que esté más de 180 esa glucosa. O a no ser, ojo, pero ojo, ahí hay una cosa muy importante. Todas estas medidas se mantienen idealmente solamente los 3 primeros días. Luego de los 3 primeros días, no, ya, regúlale su glucosa y maneja presiones normales. ¿Por qué 3 días? Porque ya luego de 3 días, ya el daño está hecho. Pero ya no vas a cambiar. Ya fue zona penumbra. Ya fue.
Luego de 3 días. O sea, lo estricto son los 3 primeros días. Ya después ya no hay mucho que podamos hacer. Ya el daño está hecho. Lo bueno o lo malo que hemos hecho ya se vio en esos 3 días. ¿Ya? ¿Dónde? Aquí. Craniectomía descompresiva. Ya, chicos, nos vemos en la defensa. Ya.